Buenas noches a todos. Vamos a iniciar el día de hoy la sesión académica de la Asociación Mexicana de Quemaduras correspondiente al mes de febrero. En esta ocasión la estamos haciendo únicamente por vía Zoom debido a las condiciones que nos impone la pandemia con la nueva variante Omicron y siendo respetuosos de todos los lineamientos que tenemos que llevar a cabo para protegernos. Vamos a iniciar dando la lectura del programa con las palabras de agradecimiento hacia todas las organizaciones que nos facilitan los espacios para llegar a ustedes, en palabras del doctor Bosco, para continuar con una explicación para la obtención del diploma. Va a haber una exposición comercial de unos minutos de la doctora Patricia Sierra. Posteriormente vamos a pasar a la presentación a invitación del programa sobre epidemiología en las quemaduras en México a cargo del doctor Mario Vélez Palafox. Y continuamos con la exposición académica a cargo del doctor Ramiro García López, líquidos en el paciente pediátrico quemado, para seguir con una serie de preguntas y respuestas que va a coordinar nuestro presidente, el doctor Juan Bosco. Y vamos a tener la entrega del diploma y agradecimiento a nuestro ponente. Y a cargo del doctor Bosco va a ser la despedida y la presentación de la sesión próxima. Doctor Bosco, la palabra es tuya, por favor. Muchas gracias, doctora Maggie. Te agradezco muchísimo la introducción. Sean todos bienvenidos. Desde ya le damos las gracias a todas las personas que nos han hecho favor de entrar. Hemos llegado a muchos países de Latinoamérica y a Estados Unidos, lo cual nos da muchísimo gusto. Le vamos a empezar. Y lo primero es agradecer mucho al maestro en desarrollo organizacional, José Martín Cano Martínez, por su liderazgo en Censa 37. Es la plataforma que nos permite llegar a tantas partes. Esto es producto de un convenio que hicimos de manera académica, iniciando nuestra gestión al frente de la MQ y con la intención de que podamos nosotros trabajar juntos para compartir información que estimamos que es de mucha utilidad para todos nuestros pacientes. Tengo la fortuna de pertenecer al sistema de salud del estado de Guanajuato, que nos hemos distinguido por estar a la vanguardia en muchos sentidos y bueno, esta no es la excepción. Muchas gracias, Martín Cano, muchas gracias, secretario. Y el otro agradecimiento es para el doctor Paco Suárez, que amablemente nos hizo la gestión con el Centro Médico ABC, que lo conocemos como el Hospital Inglés, para las sesiones presenciales. Como dijo la doctora Maggie, en esta ocasión nos vamos a hacerlo virtual en función de los cuidados que tenemos que tener. Esperemos que nos podamos reunir de manera presencial para poder convivir y disfrutar de su presencia. De todas maneras, de verdad les agradecemos de corazón que estén aquí presentes. Un agradecimiento muy especial al licenciado Edgar Fonseca, porque él es el que nos ayuda desde la parte técnica a que nos podamos conectar y hacer las grabaciones, que por cierto ya están las pláticas en el canal de YouTube. Las hemos puesto nosotros en Facebook, en Twitter, está en el WhatsApp, etcétera. Entonces, esa es la intención, de que llegue el conocimiento a todos lados. Y bueno, importante como noticia, nuestra mesa directiva no tenemos ningún conflicto de interés con ninguna casa comercial. Los spots que ustedes están viendo al principio y la plática que va a dar la doctora Patti son porque hemos llegado a acuerdos de que nos debemos de ayudar la iniciativa privada, la industria y nosotros. Somos un vehículo de comunicación y esto es totalmente gratuito. De otra manera, están invitados todos los que quieran a participar. Nada más les pedimos que nos digan con tiempo y que se vayan por los canales adecuados. A veces es difícil poderle dar salida a todas las solicitudes, pero bueno, procuramos ir mediando en ese sentido y son bienvenidos todos, ¿eh? La voz es de todos, el espacio es de todos, porque al final de cuentas la razón de ser de la Asociación Mexicana de Quemaduras es la atención del paciente quemado, es juntarnos para ver qué es lo nuevo, qué es lo actual, qué es lo que funciona y qué es de lo que hemos hecho durante muchos años sigue vigente. Y yo creo que una de las partes más importantes es mantener nuestro carácter como personas, nuestro compromiso con los pacientes, que son lo más importante. Bueno, sean bienvenidos y continuamos
con el programa. Muchas gracias, doctora Maggie, por tu trabajo. Muchas gracias a mis compañeros de la mesa directiva. Y bueno, empezamos, por favor. Perfecto. Para darle continuidad al programa, tenemos un espacio comercial a cargo de la doctora Patricia Sierra. Ella pertenece a un despacho, Fernando Consultores, donde se dedican a brindar protección en temas de invalidez, incapacidad, pérdidas orgánicas, ahorro, retiro e inclusive nos pueden ayudar con la deducción de impuestos. Como dice el doctor Bosco, es un servicio que se le puede dar a todos nuestros miembros socios. Es como un abanico de herramientas que nosotros pudiéramos utilizar en caso de que así lo decidiéramos. Por favor, doctora Patricia, es tu intervención. Buenas noches a todos, un placer saludarlos. Agradezco la oportunidad de platicar con ustedes de un tema muy importante como es la protección. Yo soy la doctora Patricia Sierra, estoy acompañada de la licenciada Lili Cervantes. Ambas tenemos más de 20 años en el mercado, en el ramo, somos especialistas en atención a médicos. Somos un despacho de consultoría patrimonial y nos especializamos en diseñar estrategias de protección y ahorro para personas físicas y morales, así como dijo la doctora, y estamos certificadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esto es algo muy importante. Y tenemos nuestra sede en la ciudad de Guadalajara. Nuestra misión es brindar asesorías personalizadas, profesionales a nuestros clientes mediante la detección de necesidades y, bueno, tratando de ofrecer los mejores productos del mercado que nos ayuden a crear una libertad financiera, protección, bienestar y certidumbre basados en ética y en la confianza. Nuestro socio comercial es Prudential México, el cual ha sido reconocido por 7º año consecutivo como una de las empresas más éticas. Prudential México tiene más de 140 años en el mercado, lo que habla de una solidez. Sí, fue fundada en 1875. Tiene operaciones en el ramo de seguros, en pensiones, fondos de retiro, administración de fondos, inmobiliaria y fideicomiso. Cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene presencia en más de 40 países. Está respaldada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas e inicia sus operaciones aquí en México en el 2016. Y con los planes más innovadores del mercado asegurador. Para ahondar en el tema, le voy a ceder la palabra a la licenciada Lili Cervantes, que nos va a apoyar con un tema muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Patti. Feliz de estar con ustedes y agradecida de este espacio. Muy bien. Bueno, pues estamos con los médicos que son tan importantes para nuestras vidas, que su vocación es protegernos y en este caso nosotros venimos a darles, como mencionan, una herramienta para protegerlos a ustedes. ¿Contra qué cosas? Una invalidez parcial o total que puedan tener. Imaginemos que podamos tener por un accidente o una enfermedad alguna invalidez donde perdamos o el órgano o la funcionalidad de una mano, de ambas manos o de la vista. ¿Qué pasaría con nuestra carrera, con nuestra familia? Tan importante poder tener esta protección de invalidez parcial o total por accidente o enfermedad. También este mismo proyecto nos permite proteger a los que más queremos, que son nuestros seres queridos. De esta forma, nosotros le vamos a brindar a nuestra familia ese respaldo económico a falta del pilar más importante, que son todos ustedes. Estos proyectos tienen certeza financiera, que eso es súper importante. Habrá muchos productos en el mercado, pero que no les dan esa garantía o esa certeza porque tienen mucha incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar a futuro. Y además tiene un retorno de la inversión que nosotros hagamos, en donde todo lo que invertimos, si nosotros sobrevivimos, se nos regresa. Y durante el periodo
contamos con la protección y con la protección de nuestra persona para poder ejercer nuestra carrera con la tranquilidad que requiere el estar bien protegido. Estos planes los tenemos en UDIs y en pesos. Perdón, en UDIs y en dólares. La recomendación que nosotros damos con nuestra experiencia es que sean en UDIs, porque la UDI lo que tiende es inflacionar al peso. Es decir, va indexado a la inflación, lo que hace que no pierda el poder adquisitivo. El dólar, pues va al tipo de cambio del dólar, pero depende de muchos factores externos internacionales que no van a la par de lo que vivimos aquí en México. Si se dan cuenta, una inversión en dólares y una inversión en UDIs, la misma inversión al paso del tiempo, pues nos dio un mayor rendimiento quien invirtió en UDIs que quien invirtió en dólares. Esto nos da la garantía de que nuestro dinero siempre va a valer más y que siempre va a estar inflacionado y a la par de la inflación. Muy bien. Como les comentaba la doctora Patti, Prudential trae productos innovadores para nosotros, en este caso especial para los médicos, productos que ninguna compañía los van a poder encontrar. El producto se llama Respaldo Familiar y Profesional, porque justo como les comentaba, nos va a proteger nuestro ejercicio de la profesión. ¿Cómo nos vemos cada uno de nosotros en 10 años? ¿Cómo sería nuestra situación ante una eventualidad en este momento? Porque hay que acordarnos, y ustedes que están como dedicados a la parte de los quemados, que son situaciones súbitas, fortuitas y ajenas a nuestra voluntad. Son accidentes que pasan sin que nosotros lo tengamos programado. De esa misma forma, pues pasa cualquier tipo de accidente donde tengamos el infortunio de perder la movilidad de algún miembro, la vista o nuestras manos, incluso no solo perder la mano, sino la funcionalidad de un dedo, que ésta sea total y permanente. Bien, pues con este proyecto yo voy a respaldar eso, voy a tener certeza para ustedes como médicos y su familia en caso de que esto suceda. ¿Y qué vamos a hacer? Esos 100,000 pesos que ustedes ganan mensuales, 50, 200 o cualquier ingreso que ustedes tengan, lo vamos a asegurar. Vamos a asegurar eso, ese ingreso que ustedes hoy tienen. Y si ustedes no utilizan este proyecto, este seguro, pues ¿qué creen? Al final les regresamos todo lo que ustedes invirtieron. A este producto nosotros podemos ponerle coberturas adicionales. ¿Qué me faltaría más además de estar cubierto contra una invalidez parcial o total? O incluso el fallecimiento. Pues bueno, tenemos coberturas de salud que son indemnizatorias, que aunque nosotros somos doctores, pues también nos enfermamos, somos seres humanos, también nos operan, también nos hospitalizan, y en esta parte tenemos la parte indemnizatoria, o sea, es decir, no es un seguro de gastos médicos, sino nos dan dinero para que nosotros podamos pagar deducibles o coaseguro de proyectos que ya tengamos contratados, o bien para otros gastos que no estén cubiertos dentro de nuestra póliza, o gastárnoslo en lo que queramos. No necesitamos justificar para qué lo queremos. A este mismo proyecto en donde estamos garantizando nuestro ingreso y protegiendo nuestros órganos, nuestras manos, nuestros ojos, nuestras piernas, podemos incluirle un plan personal de retiro. Y que como bien mencionan, además lo podemos hacer reducible. Y eso pues nos favorece mucho porque con los ingresos que ustedes tienen, pues necesitan tener un gasto para bajar la base gravable y que tengan la determinación de un impuesto más bajo. Esta es una muy buena solución porque además de protegerse, tienen un ahorro adicional y lo pueden deducir. Los grandes diferenciadores que tenemos para ustedes, que en ningún otro lado los van a encontrar, son dos principalmente. Uno es esta invalidez parcial.
En caso de que yo pierda la funcionalidad, imagínense ustedes, de un brazo o ambos ojos o una pierna, con solo esta invalidez parcial no total, el plan queda pagado. Ya no hay más pagos. Y el proyecto queda en las mismas condiciones con que ustedes los contrataron. Eso está buenísimo, porque entonces, pues les entregan una suma asegurada por la invalidez, ya no pagan nada y al final, pues a ustedes les regresan lo que invirtieron y siguen protegidos por el plazo contratado. Normalmente, en otras compañías lo que hacen es una invalidez total y permanente. Aquí con solo una parcial. Por otro lado, tenemos el anticipo por una enfermedad grave. Determinamos como enfermedad grave aquella enfermedad en donde ya no nos dan más de 6 meses de vida. Y otras compañías nos entregan un anticipo que viene siendo desde un 30, un 25%. Nosotros se los entregamos el 100%. ¿Y qué gran diferencia? Ante una eventualidad así, ante una situación difícil, no es lo mismo que te den poquito a que te entreguen una mayor suma que se traduce en calidad de vida para la familia y para el enfermo terminal. Pues bien, con esto terminamos esta parte de este producto, donde, como les comentaba, su vocación es proteger y cuidar a los enfermos y nuestra misión es protegerlos a ustedes. Estamos para poderles brindar estas herramientas que les den tranquilidad, les den seguridad en el ejercicio de su vocación y que puedan también tener la tranquilidad de tener protegidos a sus seres queridos. Si tienen alguna pregunta, estamos abiertos también para contestarlas y también les agradeceré que pongan sus datos, cualquiera de ustedes que necesite una asesoría personalizada, porque cada uno de nosotros pues tiene una situación diferente y también esa es parte de nuestro servicio, poder brindar una solución y un servicio a la medida de cada uno de ustedes. Agradezco su atención. Muchas gracias a Fernández Consultores, a cargo de la doctora Pati Sierra, por toda esta explicación. Como les decíamos, es una herramienta más en este segmento que el doctor Bosco quiere brindarles para que tengan pues de dónde escoger cuando necesitan algún tipo de servicio o producto. A continuación, tenemos las palabras del doctor Mario Vélez Palafox. Él nos va a hacer la presentación e invitación al programa sobre epidemiología de las quemaduras en México. Por favor, doctor Mario, si nos haces el favor de tomar la palabra. Hola, ¿me escuchan todos? Sí, Mario, sí, estás aquí te escuchamos. Perfecto. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches, gracias por su atención. Perdón que no pueda activar el video ahorita, para que nos podamos ver, pero lo que hemos estado platicando desde la sesión pasada, el doctor Bosco y yo, es precisamente estamos haciendo un plan, ya que hemos estado tratando de ver cuál es la epidemiología de cada uno de nuestros centros. Hemos estado tratando de ver alguna manera de que, pues, realmente no es que nos las den nada más la información así, sino que también podamos hacer una presentación y podamos tener la posibilidad de contar con esa información de una manera un poquito más interactiva. Entonces, el plan es el siguiente. Lo que queremos hacer es, durante el próximo mes vamos a mandar un listado de cuáles van a ser la secuencia de los centros de quemados que hay en el país. Vamos a empezar ya les iremos diciendo con quién vamos a empezar,
La próxima sesión me toca darla a mí y con esto van a ser más o menos unos 10 minutos antes de las presentaciones oficiales que se van a dar el día y vamos a dar nada más los números que tenemos y vamos a empezar en cada uno de nuestros centros y vamos a empezar con los del año pasado para que sea lo más sencillo. O yo sé que en algunos centros está un poquito complicado porque no todo el mundo tiene un servicio de epidemiología o pueden estar actualizados. Entonces, vamos a hacerlo del último año en el que ustedes tienen registrado todo el año de cómo estuvo su epidemiología se les van a ir, nosotros vamos a ir distribuyendo cuáles son los factores que van o los datos que tienen que tener. Y dentro de estos van a estar incluidos pues, bueno, cuál fue el total de quemados que vimos en el año, cuál fue el total de adultos, cuál fue el total de niños, y de ahí vamos a desglosar cuántos fueron por fuego, cuántos fueron por electricidad, cuántos fueron por quemaduras por radiación, cuántos fueron, etcétera, por cada una de las etiologías. Y si en dado caso, espero que sí, que si lo pueden tener por grupo etario, estaría todavía mejor, nada más presentando algunas gráficas para así poder nosotros tener o poder tener una idea de qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros centros en todo el país. Entonces, va a ser una por sesión, un centro por sesión, y de ahí nos vamos a ir todos, para que todos cumplamos y todos tengamos la información lo más actualizada que podamos. Vamos a hacerlo de una manera inicial así y ya después, ya que tengamos esto, vamos a hacerlo para que posteriormente ya no tenga que ser a través de una presentación, sino que sea a través de pues ya nos puedan mandar ya sus números un poquito más o sus estadísticas un poquito más formales y vayamos concentrando una base de datos en la asociación. Yo creo que esta es una manera que pues yo sé que todos estamos súper ocupados, pero nada más va a ser prácticamente uno de nosotros por mes, que nos dé que nos dé cuáles son las estadísticas de cada uno de nuestros centros. Y con esto vamos a empezar a hacer, nosotros les repartiremos o les daremos cuál va a ser el formato de cómo se llenan cuáles son las cosas básicas que vamos a solicitar para que cada uno de ustedes nos los reporte. Se les va a dar obviamente cuál va a ser el listado. El primero va a tener un mes para hacerlo y el siguiente va a tener 2 y el siguiente va a tener 3 para que puedan tener el tiempo necesario para que puedan hacer sus presentaciones y con esto pues podamos tener un poquito más de calidad en cuanto a la parte epidemiológica y podemos saber qué está pasando en nuestro país. No sé si tengan alguna observación, alguien más o alguien así, doctor Bosco. No, muchas gracias, doctor Mario Vélez Palafox. El doctor es el subdirector del CENIAC, una de las instituciones más grandes de nuestro país, que está ubicado en la Ciudad de México. Y bueno, también él es el titular de la Comisión de Educación del Comité Científico de la MQ. Y ahora está en este trabajo de la epidemiología, como dijo la doctora Maggie, por la importancia que tiene. Entonces, el plan me parece muy bien. Y ya habíamos platicado alguna vez de poner datos en la nube y demás, y bueno, está considerado eso. Y te agradezco muchísimo, Mario, sé que estás ahí en una urgencia y pues, te agradezco mucho el tiempo. Y bueno, continuamos, te mando un abrazote. Gracias, igualmente. De todas maneras, sigo pendiente el resto de la sesión. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario Vélez Palafox, por esta importante iniciativa para tener una base de datos estadísticos, ahora sí, de cada uno de nuestros centros a nivel nacional, para tener ese reporte epidemiológico tan importante. Doctor Bosco, te cedemos la palabra para que, por favor, nos ayudes con lo de la obtención de la constancia. Sí, gracias, doctora Maggie. Bueno, les comento rápido. Casi al final de la plática que nos va a dar el doctor Ramiro y de esta sesión, va a aparecer un link en el chat general
para que puedan ustedes acceder a la constancia. Es bien importante esto porque nos hemos encontrado con este problema de manera reiterativa. Llenen por favor el nombre como quieren que aparezca y también chequen que su correo sea el que ustedes desean. A veces el corrector de la máquina nos quita el .com y pone .com, o nos quita un MX, o etcétera, hace algunos ajustes ahí medio raros, y sí les pediría por favor que tuvieran mucha acuciosidad en eso, porque los hemos llegado a todos, y a los que no han podido por alguna razón, tratamos de hacerlo extemporis, pero bueno, intentamos dar lo mejor y brindarles ese servicio. Entonces, para fines prácticos, al final aparecerá el chat, de manera, en el chat, el link, ustedes le dan enter, ahí va a pedir unos datos muy sencillos, su nombre, cómo quieren que aparezca, y una pregunta sobre qué es la plática del día de hoy, que es la que va el doctor Ramiro, y después, con eso, el correo que quede perfecto, el que quieran, y ya les va a llegar su constancia en el mismo día de hoy. No, eso es muy rápido. En cuanto se genera, que ustedes generen la información, le llega el dato, y les insisto en eso. Muchas gracias, doctora Magui. Te cedo la palabra para continuar, por favor. Gracias, doctor Bosco. Importante esta logística, tenerla ya como de manera automática para poder obtener estas constancias. A continuación, tenemos a nuestro colega, el doctor Luis Ramiro García López, que nos va a hacer el favor de presentarnos el manejo de líquidos en el paciente pediátrico con quemaduras. El doctor es médico pediatra egresado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, urgenciólogo, intensivista, pediatría, egresado del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Es coordinador de la unidad de quemados en el Hospital Pediátrico de Tacubaya, profesor titular del curso de pediatría, vicepresidente de la sección de terapia intensiva del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y es médico adscrito al Departamento de Urgencias del Instituto Nacional de Pediatría. Doctor Luis, te cedemos la palabra, si eres tan amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Agradezco pues la gentileza de permitirme participar en estas sesiones tan importantes, tan significativas para todos nosotros que participamos en la Asociación Mexicana de Quemaduras. Agradezco pues al doctor Bosco y a su mesa directiva que me hayan hecho el favor de invitarme, y bueno, pues aquí estoy para hablar un poquito de el manejo de los líquidos en los niños, y pues creo que ya vamos a la presentación. Voy a intentar compartir mi pantalla y ustedes me dicen si se ve o no se ve. Bueno, espero que todos puedan ver mi pantalla. Muchas gracias. Bueno, pues, se ve muy bien. Gracias. Pues les decía, vamos a platicar un poquito en relación al manejo de líquidos en el paciente pediátrico con quemaduras. Es un tema, pues, muy interesante. La verdad es que es un tema también muy polémico, como seguramente es el manejo de líquidos también en los pacientes adultos. Quiero comentarles que, pues, les voy a presentar mi perspectiva en este sentido, y estoy muy consciente de que hay muchos compañeros que seguramente también son expertos en el manejo de los líquidos en estos pacientes. Y bueno, pues lo ideal hubiera sido hacer un coloquio, compartir experiencias. Seguramente habrá preguntas y pues trataremos de responderlas con la mayor veracidad y de acuerdo a la información que les presentamos en esta presentación. Bueno, entonces vamos a empezar, no es que sea otra plática. Finalmente ya empiezo a tomarme un poquito de atrevimientos en relación a el título de la presentación, y quiero hacer aquí nada más una mención importante porque mucha de la bibliografía que se consulta en este sentido habla en relación a la reanimación, en la reanimación hídrica. Es un término que a mí en lo particular siempre me ha dado mucho conflicto. Se utiliza mucho en la literatura sajona, pero en lo particular y teniendo formación como urgenciólogo intensivista, el término reanimación pues me significa otra serie de situaciones, de procesos, e inclusive
enfoques en cursos, ¿no? Tenemos en pediatría reanimación neonatal, el curso de reanimación avanzada pediátrica. Entonces, me parece que con justa razón podría yo llamar a esto de lo que vamos a hablar, pues la restitución hídrica, como yo le llevo llamando desde hace muchos años, para dar una idea más clara de lo que vamos a hablar, que es cómo vamos a dar los líquidos en el paciente quemado y no tanto qué maniobras vamos a llevar a cabo pues para reanimar a un paciente o para o sacarlo de una situación crítica o con la antigua perspectiva que teníamos, reanimar, pues revivir a un paciente, ¿no? Entonces, bueno, esto es de lo que vamos a tratar. Aquí les presento digamos que una perspectiva, una semblanza en relación a lo que pienso que pueden ser los objetivos. ¿Qué cosas? La verdad es que yo no tenía una idea clara de lo que iba a ser la participación del doctor Vélez, a quien saludo también. Pero pues aquí yo también les voy a presentar unas estadísticas, a lo mejor después las vamos a volver a compartir, pero bueno, pues a lo mejor ya me adelanté a las situaciones que estamos presentando. Y por eso el punto 1 es hablar un poquitito de la unidad de quemados. Me parece que es importante, es decir, nos conocemos mucho desde fuera, pero me parece también que conocernos desde adentro es sumamente trascendental y esa parte de vernos de manera introspectiva, pero además compartir con todos ustedes la experiencia que tenemos, pues implica también mostrar nuestros datos y los pacientes que manejamos. Entonces, para mí siempre es fundamental en mis pláticas hablar de cuántos pacientes vemos en el hospital y las características que tienen, porque no solamente es el trabajo de una persona, sino obviamente, como ustedes bien saben, es trabajo de todo un grupo de profesionales de la salud que están dentro de una unidad de quemados, muchas de las, igualmente de las que ustedes desarrollan sus actividades laborales. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, no me voy a extender mucho en ese aspecto, y lo más sustantivo, las guías, las evidencias, recomendaciones, perdón, aquí me faltó una letra, me comí una Q, es los esquemas para el manejo de líquidos en los niños con quemaduras. Vamos a hablar también un poquito de un tema que se me hace muy trascendental, medular en el manejo de los líquidos en todos los pacientes, que es el monitoreo. Es cómo guiar la restitución hídrica. Y bueno, vamos a establecer al final unas conclusiones. Declaro como en muchas otras pláticas que obviamente yo tampoco no tengo ningún conflicto de interés y bueno, pues empezamos entonces con esta presentación. Insisto, hablar un poquitito de mi unidad. Es un hospital de segundo nivel, un hospital de la red de hospitales pediátricos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, llamados o conocidos hace muchos años como el Departamento del Distrito Federal. Hace mucho tiempo ya dejamos de tener esta denominación. Todavía aquí, esta foto es viejita. Es una foto que a mí me gusta por cómo se ve el hospital. Otra vez declaro que no tengo ningún conflicto de interés y esta pertenece a la gestión de nuestro actual presidente cuando fue jefe de gobierno, de tal manera que lo que más me gusta es cómo se ve el hospital, no necesariamente este escudo, que bueno, ya sabemos tradicionalmente conforme los sexenios pasan y las gestiones administrativas va cambiando. Hoy tenemos 2 clips y pues muchos dicen que es una C y una S y ustedes ya saben eso qué significa. Bueno, hablamos entonces, les decía yo, para irnos metiendo en el contexto de los pacientes con quemaduras, que pues nuestra unidad es 100% pediátrica. Nosotros solamente recibimos niños. Recordar que para la norma oficial mexicana de manejo de niños, hablando de medicina, pues, los niños dejan de serlo hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Es una cosa muy curiosa porque nosotros podemos tener niños de 17 años y medio y pesar 80 kilos y medir a veces 1,80, ¿no? Algo que se parece más a un adulto, no a un adulto como yo, porque pues quien me conoce sabe que tengo otras características, pero sí es mucho más parecido a un adulto, aunque lo más que vemos son niños preescolares, ¿no? O sea, entre 2 y 3 años. Esos son los grupos etarios más afectados de acuerdo a nuestra población. Quise presentarles aquí 2 situaciones importantes. No me comí un año, hago mucho énfasis.
creo que el año 2020, pues yo dudo que lo podamos olvidar. La verdad que es un año muy especial que ha marcado la vida de muchas gentes, no solamente en nuestro país, en el mundo. No me lo comí, no lo quiero olvidar. Simple y sencillamente, las estadísticas en ese año creo que no son fehacientes en relación, pues, a lo que anteriormente veíamos. Por eso quise presentar 2019 como datos estadísticos de nuestra unidad y 2021 porque, aunque obviamente seguimos inmersos en la pandemia, y pues ya estamos en el 2022, una de las situaciones también que transcurrieron durante el 2021, en esta etapa que ya muchos de ustedes recuerdan, a finales del año, o antes de llegar al fin de año, pues obviamente la ciudad y muchos centros y muchas ciudades de la República entraron en un semáforo verde y se abrió la consulta externa. Pues para nosotros también fue muy significativo porque si ustedes identifican básicamente estos dos aspectos, antes de la pandemia veíamos casi 1,500 pacientes como ambulatorios. Y obviamente cuando se abrió la consulta en septiembre, pues apenas de septiembre a diciembre alcanzamos a ver 218. Y los números van aumentando conforme obviamente este año ha ido progresando. Pero, pues sí, obviamente en 2020 la consulta se cerró totalmente y fue donde disminuyeron el número importante de pacientes. Sin embargo, en lo que se refiere a los pacientes hospitalizados, que ustedes pueden ver acá arriba, que son los que tenemos en terapia intensiva, en terapia intermedia y en cuidados básicos de quemados, básicamente 23 camas para atención de pacientes, 5 en intensiva, 4 en intermedia y 14 en cuidados básicos, es lo que conforma nuestra unidad. Los números no cambiaron mucho, es decir, afortunadamente la unidad no se cerró, no se convirtió en una unidad COVID como pues, pasó en muchos otros lados y pues nosotros seguimos recibiendo y haciendo nuestro trabajo. Afortunadamente también, bueno, y me empiezo a meter ya en otros temas, no tuvimos pacientes en esta época con positivos a COVID. Hemos tenido más pacientes positivos a COVID a partir de enero de este año que en todo el transcurso del 2021. Entonces, bueno, por supuesto que las decisiones que se tomaron fue, pues como en todos lados, buscar la mejor manera de dar atención, pero también tratar de salvaguardar o buscar mantenernos con la protección más estricta para pues evitar que el personal de la salud estuviera contagiado. Entonces, si ustedes ven las cifras totales de egresos del 2019, pues no distan mucho de las del 2021, que es el año que acabamos de terminar, y obviamente sí hubo un cambio muy importante en la consulta externa, como les comentaba. Bueno, seguimos con esto, ya no me voy a entrar más en datos estadísticos, seguramente tendremos oportunidad de presentar todo lo demás que nos pedía el doctor Vélez y me parece muy importante y aplaudo mucho la decisión que se estén buscando esta manera de comunicarnos también entre las unidades. Conforme soy un poquito más mayor de edad, me gusta un poquito más la historia de la medicina y me gustan estos antecedentes. Tampoco voy a andar mucho en esta situación. Me parece que es importante también reconocer situaciones de este tipo y cómo se empezaron estos procedimientos y también la analogía que existe con la pediatría, porque no vamos a dejar de tener una influencia significativa de todo lo que es el manejo de adultos. Es decir, todo lo que es el manejo pediátrico siempre ha iniciado en manejo con pacientes adultos. ¿Por qué? Pues porque obviamente primero las cosas se prueban en los adultos y si va bien, pues a veces se aplican en los niños. Situación más fehaciente, la vacunación con COVID, ¿no? Obviamente se vacunaron primero adultos y pues esperemos, los pediatras seguimos pidiendo que ya se vacunen a los niños porque es necesario. Pero bueno, esperemos que ya pronto suceda esto. Ya no me quiero salir del tema, perdón, si me pongo a divagar un poquito. Entonces, hidratación, también hubo esbozos de inicio de hidratación a través del intestino en los niños. Ya saben que muchos de los problemas de deshidratación también en los pacientes pediátricos son las diarreas, pero bueno, se buscaron en algunas situaciones. Los antecedentes del manejo de cólera dieron sin lugar a duda
las pautas para el inicio de la rehidratación oral en los pacientes con diarrea por cólera, ¿no? Son de los estudios más viejos, más añejos y que han dado más beneficios a la población pediátrica y diríamos a la humanidad ante el éxito que han tenido la hidratación por vía oral. Y eso para mí sigue siendo muy significativo porque en la actualidad creemos y sabemos que puede ser también o que es una realidad útil y valiosa para el paciente pediátrico quemado, es decir, el coadyuvar la hidratación por vía enteral con la vía parenteral clásica tradicional a través de los esquemas, pues es una de las situaciones que más nos ha dado beneficios y resultados en la unidad de cuidados intensivos para niños quemados de Tacubaya. Y después, como ustedes pueden ver aquí, algunas otras situaciones anecdóticas en relación al manejo de los esquemas, cómo se fueron dando, digamos, cómo se fue considerando las características de los mismos, cómo se desarrollaron las primeras fórmulas de Brook, obviamente su relación, perdón, con algunos desastres como incendios y algunas otras situaciones que han dado origen a muchos avances en la medicina y en el manejo de los pacientes quemados, para finalmente en 1968 que aparece la fórmula de Parkland, que es una de las que ha trascendido más en el manejo de los líquidos en los pacientes, no solamente adultos, sino en los niños, y que nosotros en particular en Tacubaya seguimos utilizando modificaciones de la fórmula de Parkland para la hidratación. Por ahí les voy a presentar también las publicaciones donde se habla pues de qué tipo de manejos hay en otras unidades de ISBI y de ABA y pues aparentemente es el esquema que más se utiliza a nivel mundial. Sin embargo, y bueno, hago referencia a la publicación de esta de 2017, que es de las más recientes que encontré, de la doctora Romanowski Palmieri, que son precisamente donde obtengo todos estos datos, donde ellas comentan que las fórmulas de Cincinnati y Galveston son las más utilizadas en los niños en la actualidad. Pues aquí tenemos ya la primera controversia. La fórmula de Galveston la utilizamos en el hospital desde hace mucho tiempo. En la actualidad ya solo estamos utilizando modificaciones de la fórmula de Parkland. Vamos a entrar en un punto polémico más adelante. Sin embargo, no hay una evidencia significativa que diga la fórmula de Galveston no sirve, ¿no? Y la fórmula de Cincinnati se parece mucho, obviamente, a la fórmula de Parkland y por ahí vienen estas situaciones. Aquí yo creo que otro de las situaciones controversiales y, bueno, que ha contribuido a la desinformación, pues es los epónimos, porque la verdad es que se han ido generando, cada unidad obviamente busca lanzar y proyectar a su hospital a través de su fórmula, pues para darle difusión y tener conocimiento y decir, pues la fórmula de Tacubaya 1, Tacubaya 2, no es cierto, esas no existen, son simple y sencillamente modificaciones de las fórmulas originales, de tal manera que pues nosotros no quisimos contribuir a esta distorsión de la realidad. Entonces, una de las situaciones importantes que hemos venido manejando y reconociendo, pues es el manejo de los niños en condición crítica. Aquí también hay una controversia muy grande porque se habla mucho del gran quemado, se habla mucho del quemado extenso, se habla mucho del quemado grave, y son términos que definitivamente están muy mezclados en la literatura. Por aquí hay algunos conceptos en relación a lo que establece la ABA como criterio de gravedad en relación a quemaduras de más del 20%, específicamente hablando en niños, pero también hay autores que hablan mucho sobre la necesidad de dar líquidos de restitución en pacientes pediátricos con más del 15%. Y todavía, bueno, vamos a ver alguna otra publicación internacional, ¿sí? Y de una asociación prestigiada como ISBI, donde habla de pues, líquidos en niños mayores del 10% de extensión. Entonces, bueno, me estoy adelantando, creo que también quiero pedirles un favor, que me digan cómo voy del tiempo, porque a veces yo me emociono mucho y me puedo seguir hable y hable. Entonces, ustedes me dicen cuando ya me calle y yo con mucho gusto ya hasta ahí nos quedamos. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Esta es la unidad de quemados. La verdad es que junto con toda la unidad, por supuesto, es motivo de orgullo para todo el hospital. Para nosotros, pues obviamente es nuestro centro de trabajo, el lugar que queremos y que respetamos por todo el esfuerzo que implican el trabajo que se desarrolla en estos niños.
y obviamente, y los resultados, que eso es tal vez lo más importante, ¿no? Porque ver llegar a un niño en condición crítica, darle el apoyo que necesita, ventilación, líquidos, aminas en algunos casos, sepsis, controlar el proceso, avanzar obviamente en el tratamiento quirúrgico y después verlo ir a casa, pues la verdad es que no hay palabras para reconocer eso y para sentir algo muy especial, pues que nos sigue manteniendo ahí después de más o menos 25 años de estar trabajando en esta área y que nos sigue dando gusto llegar y ver que podemos seguir haciendo algo por nuestros pacientes. Bueno, muchos de estos niños que estamos hablando aquí, básicamente en los dos primeros rubros, pues son los que requieren restitución o reanimación con líquidos de características muy especiales y con situaciones muy particulares. Bueno, un tema que también es muy apasionante para mí y que me llama muchas atención es la restitución a los pacientes con corriente eléctrica, pero no es el tema de hoy. Ya será cuestión de después ver si hay oportunidad de platicar en otras cosas, de otros campos. Les decía yo que una de las partes importantes en este aspecto es este esquemita, me salió por ahí de la cabeza hace un ratito, se publicó en algunos libros donde participé en capítulos ya hace algunos años, y lo único que trata de ejemplificar es las características de las alteraciones hemodinámicas y cómo puede llegar el paciente pediátrico a un estado de choque. El choque por quemaduras no es un choque clásico. Mis compañeros de terapia intensiva a lo mejor me critican mucho porque hay una clasificación muy bien establecida y clara de los distintos tipos de choque, y la verdad es que el choque térmico no existe. Pero, pues vale que estamos hablando de las quemaduras, pues hablar de las características especiales que tiene este tipo de choque. Y entonces, pues como ustedes saben, todo empieza con la respuesta inflamatoria sistémica. Hay dos fenómenos que son fundamentales en la evolución del paciente quemado, que es obviamente el fenómeno de fuga capilar, que condiciona la salida de líquidos al intersticio, la pérdida de la presión oncótica, la fuga de líquidos y la extravasación, que condiciona mucho edema, dependiendo de la extensión de la quemadura. Obviamente no solamente en los sitios de la quemadura, sino en otros lugares que no están quemados. La participación de los mediadores de la respuesta inflamatoria sistémica es trascendental para que se dé esta situación. Y una vez desencadenada la respuesta inflamatoria sistémica, pues ya sabemos que no se puede controlar. ¿Cómo se origina esto? Pues a través del daño endotelial que produce la hipoxia en el endotelio de la economía, y se libera una gran cantidad de mediadores, fenómenos de vasodilatación, fenómenos de vasoconstricción, alteraciones de la permeabilidad capilar. Y entonces lo que tenemos cuando disminuye la cantidad de líquidos dentro del espacio intravascular, caída del gasto cardíaco, disminución de la precarga, incremento de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, y obviamente pues esto es un fenómeno compensador, pero que cuando claudica o ya no puede más, pues el paciente entra en estado de choque. ¿Sí? Y eso obviamente se hace característico por la caída del gasto cardíaco, lo más evidente, taquicardia, oliguria, por supuesto, hipotensión en estados muy avanzados, sobre todo hablando del paciente pediátrico, y pues obviamente el organismo entra en crisis. Pero hay otro fenómeno que también es sumamente importante y del cual también voy a dejar aparte pues lo que sería el enfoque, el manejo y otras cosas, porque lo que me voy a dedicar ahora es hablar de los líquidos, que es la disfunción miocárdica. Es algo de lo que se habla también mucho en el paciente quemado, muy evidente, el paciente que tiene por la liberación del factor de necrosis tumoral, alfa, disminución de la contractibilidad del músculo cardíaco y que en muchos de los casos requiere la administración de un inotrópico. Por supuesto, además de un manejo de líquidos adecuado para poder mantener la precarga, pero no llevarlo a la hipervolemia y, por supuesto, no llegar al edema agudo pulmonar. Bien, entonces, para tener ya un encuadre mucho más claro de qué es lo que estamos hablando, ahora sí, estamos ya muy encuadraditos, esto sí es un choque clásico convencional, es un choque hipovolémico, aunque muchos autores también hablan de que el paciente puede presentar fenómenos de vasodilatación y hablan de choque distributivo en algunos de estos pacientes. Es cierto, podría ser factible que algunos de ellos requieran un vasopresor, pero no necesariamente todos requieren de vasopresores, como pues sería característico de un choque séptico, ¿no? Si hablamos de un choque hipovolémico, entonces lo primero que tenemos que manejar adecuadamente es la precarga, es decir, que nuestro paciente tenga una buena llegada de sangre a la aurícula derecha, pase al ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda,
y al ventrículo izquierdo, perdón, y luego de ahí, pues a la pulmonar, y en fin, y que mejore el gasto cardíaco a través del trabajo de la aurícula y el ventrículo izquierdo. Pero para esto es fundamental que haya una buena cantidad de sangre llegando a la aurícula derecha. Entonces, desde hace muchos años, pues hemos sabido y hemos identificado que cuando un paciente está en estado de choque, lo mejor es utilizar reposiciones agudas de volumen. Yo siempre hago aquí una distinción muy importante entre todo lo que va a ser los procesos de restitución hídrica, los esquemas de restitución o los esquemas de reanimación, como quieran llamarle, porque el manejo del choque es totalmente distinto de lo que vamos a hablar a continuación. El manejo del choque tiene que ser precoz, tiene que ser a veces un poquito acelerado para evitar más daño por la hipoxia, por la hipoperfusión. La mejor manera de llegar a la disfunción multiorgánica es prolongando un estado de choque en los pacientes. Y el choque hipovolémico, aunque los pacientes pediátricos son muy nobles, pues obviamente también se tiene que manejar de manera adecuada, ¿no? Y con premura y buscando también, como vamos a ver un poquito más adelante, indicadores de la perfusión sistémica que nos permitan identificar que el paciente está bien precargado y bien perfundido. Entonces, bueno, pues no hay recetas de cocina, sin embargo, bueno, si vamos a utilizar cristaloides como debe ser en la primera línea de manejo, lo recomendable son 20 mililitros por kilo por dosis. No hay una receta de cuántas cargas tenemos que pasar. Lo ideal es que utilicemos parámetros clínicos y algunos otros auxiliares diagnósticos para poder evidenciar si el paciente está con datos de mejoría clínica, si tiene buena respuesta a los líquidos y si tiene buenos datos que sugieran una adecuada perfusión a nivel de toda la economía. ¿Sí? El lactato y otros indicadores de la perfusión pueden ser útiles en este sentido, pero hay que recordar también que muchos de estos niños pueden llegar a tener una quemadura por fuego. No necesariamente todos son escaldaduras, aunque afortunadamente la mayoría sí. Los que tienen quemadura por fuego, por corriente eléctrica, generalmente tienen mucho daño a nivel de la masa muscular y eso incrementa los niveles de lactato, aunque el paciente no esté tan inestable hemodinámicamente o no esté tan chocado como nosotros pensaríamos si solamente evaluamos los niveles de lactato. Entonces, un indicador desde este punto de vista no nos debe de orientar única y exclusivamente a poder identificar cuáles son las características en el estado crítico del paciente. Bueno, entonces, uno de los puntos claves de los que también quiero hacer unos comentarios son, pues, cómo se produce este problema, ¿no? Y entonces, ya sabemos que el edema es una de las características fundamentales y que distinguen al paciente quemado, ¿no? El paciente quemado puede estar muy edematizado, pero puede tener también un déficit de volumen intravascular importante. Entonces, eso desconcierta mucho al clínico, al que está trabajando con él habitualmente y al que no los ve tan seguido, pues con más razón. Entonces, lo que sí sabemos en la actualidad es que las quemaduras tienen patrones de comportamiento distintos cuando son superficiales y cuando son profundas. Cuando son superficiales, fundamentalmente la gran ventaja es que tienen capilares linfáticos que pueden recuperar la linfa y esto, ustedes saben, los capilares linfáticos llevan todo este líquido hacia el torrente circulatorio a través del conducto torácico y eso es un coadyuvante en el manejo de los líquidos en estos pacientes. ¿Por qué? Porque permite que todo este líquido que se fuga pueda ser recuperado a la circulación y eso permite que la restitución hídrica no sea tan complicada. ¿A qué nos referimos con una restitución hídrica complicada o reanimación hídrica complicada? Cuando tengo que hacer muchos reajustes, cuando tengo que pasar cargas, además de que ya estoy pasando líquidos, cuando no alcanzo la diuresis adecuada, cuando ya calculé bien la superficie corporal y estoy administrando los líquidos de manera adecuada. Igual, cuando a lo mejor ya inició un coloide y no me da buenos resultados. Entonces, eso es una restitución hídrica complicada. Entonces, los pacientes generalmente con quemaduras superficiales no cursan hacia esa situación y una de las situaciones que también ha sido muy beneficiosa para nosotros los pediatras es que, insisto, la mayor parte de los pacientes quemados son por escaldadura y un porcentaje muy importante de ellos tienen quemaduras superficiales. Entonces, bueno, pues esto es bueno, inclusive, para que los esquemas funcionen mejor. ¿Qué es lo que funciona un esquema?
en un paciente con una quemadura profunda. Entonces, la diferencia fundamental, desaparecen los capilares linfáticos, hay mucho más fuga de líquido hacia el intersticio, por supuesto, depende mucho de la extensión de la quemadura, pero ese líquido se queda estancado en el intersticio vascular, no se puede recuperar y muchas veces, mientras más líquido le pongo al espacio intravascular, sobre todo hablando de cristaloides, pues más se sigue fugando y parece que no alcanzo al paciente. Es decir, no alcanzo a llenar el espacio intravascular, el paciente sigue fugando, se edematiza más anasarca, más compresión de los capilares, más hipoxia, más lesión endotelial, más liberación de mediadores, un círculo vicioso terrible que, insisto, puede llevar al paciente hacia la disfunción multiorgánica, pues cuando se compromete la perfusión a distintos órganos y sistemas. Entonces, este tipo de quemaduras es las que generalmente han dado origen a una situación muy crítica en el manejo de los pacientes, que es el famoso fruit creep. El fruit creep, como ustedes saben, lo escribió el doctor Basil Pruitt allá en los lejanos años del 2000, ya hace 20 años, 22 años, ¿no? Y sí, pues los años han pasado muy rápido, la verdad, y bueno, muchos se nos han quedado, a mí sobre todo, pero bueno, ahí vamos avanzando. Entonces, más que una entidad nosológica, el fruit creep, él lo describió como dice el enunciado, una tendencia a administrar muchos líquidos a estos pacientes y obviamente a generar complicaciones secundarias a la sobrehidratación. En la actualidad en medicina crítica está muy en boga estas situaciones de la sobrehidratación, el manejo muy escrupuloso de los líquidos. La verdad es que desde hace 20 años en el paciente quemado ya se hablaba de estas situaciones. ¿Por qué? Pues porque uno de los modelos más clásicos en este sentido ha sido el de los pacientes con quemaduras. Insisto, el paciente con anasarca, pero además con fuga de líquido a nivel del intersticio pulmonar, que pues nos da un pulmón totalmente duro, húmedo, que no permite la ventilación y que trae complicaciones muy, muy importantes, pues no solamente en la hemodinamia, sino también en la ventilación, en la oxigenación y las consecuencias que todo esto implica. Bueno, como ustedes ven, todo esto pues viene a través de la historia que ya comentamos, cuando la principal causa de morbimortalidad en estos pacientes era la insuficiencia renal. Los niños siguen haciendo insuficiencia renal, ¿sí? Pero afortunadamente ya no se mueren de insuficiencia renal. El manejo con líquidos ha evolucionado favorablemente y con una buena restitución hídrica, generalmente podemos sacarlos adelante sin mayor problema. Una de las situaciones que me parecía importante comentar, y bueno, nada más otra vez para seguir en el contexto de los líquidos, pues es que tradicionalmente hablamos de estas fases iniciales del manejo en las primeras 72 horas, pero esto es muy académico. La verdad es que algunos pacientes se prolongan 5 o 7 días. Lo ideal es que podamos estabilizar al paciente lo antes posible, pues para seguir avanzando obviamente en el manejo quirúrgico, en el cierre de la herida y bueno, por supuesto en la rehabilitación del paciente, que es fundamental. Pero la fase de reanimación, nosotros quisiéramos que durara solo 72 horas. La verdad es que depende mucho de las situaciones de cada uno de los pacientes, el tipo de quemadura, la extensión de la misma, pero sobre todo algo que es trascendental desde mi punto de vista es la oportunidad en el manejo de los líquidos en estos pacientes. Todavía tenemos muchos niños que llegan referidos de otras unidades con un manejo de líquidos, la verdad, no muy eficiente. Sabemos que nuestros compañeros no necesariamente tienen la obligación de ser expertos en el manejo de líquidos en estos niños, pero lo que es una realidad es que el transporte y el traslado de nuestros pacientes, ahora sí que sean chiquitos o sean grandes, sigue siendo algo muy complicado. Y el llegar a una unidad de quemados especializada sigue costando trabajo, a pesar de que sabemos que hay muchas unidades para el manejo de quemados en varios estados de la República. Y no se diga, bueno, pues que también tenemos el CENIAC, que es el hospital de concentración para atención de estos pacientes. Entonces, uno de los puntos que hemos distinguido o identificado que nos complica más la restitución hídrica es precisamente este retraso en el traslado y algunas complicaciones que vienen como consecuencia de estas situaciones. Nosotros seguimos recibiendo niños de Guerrero, seguimos recibiendo niños de Chiapas de repente,
que vienen de estados de la República, pues, lejanos, ¿no? Entonces, y muchas veces los pacientes vienen en ambulancia, o sea, lo cual es increíble que no se pueda utilizar otro medio de traslado para estos niños que por supuesto que lo necesitan. Bueno, pues como siempre de repente me emociono mucho, pero bueno, retomamos la cordura y hablamos entonces de un documento que a mí me parece importante, me parece adecuado, porque sí está estructurado de una manera muy conforme a una guía, con evidencias, recomendaciones y con clasificación de las mismas. Entonces, es un documento viejito, pero todavía la American Burn Association no ha publicado otro documento como este. Este es allá del lejano 2008 y ahí están los autores, les pongo la publicación original, cómo se hizo, las características para realizarlo, las palabras claves que ustedes saben, se usan las famosas búsquedas booleanas, cómo se obtienen las evidencias, después se clasifican y después se generan las recomendaciones. Y a partir de esto, entonces, tenemos situaciones que nos parecen importantes y que desde mi punto de vista, pues nosotros las seguimos considerando como útiles y válidas para el manejo de los líquidos de restitución. Entonces, aquí una de las situaciones controversiales que vamos a ver, la extensión de la quemadura, ¿sí? Aquí en la guía de ABA hablan del 20% y nosotros vamos a ver más adelante que la guía de ISBI habla del 10% y todavía hay algunos autores que dicen que no, con el 15%. Entonces, bueno, pues sí tenemos un pequeño conflicto ahí. Y de las cosas también trascendentales que me gusta de la guía de ABA es que habla de la vía oral. Entonces, una de las situaciones que yo también he querido hacer mucha difusión es que estos niños no se deben de quedar en ayuno. Bueno, excepción tal vez el que tenga una complicación abdominal quirúrgica, que es raro, pero puede ocurrir, infarto intestinal, una lesión de víscera hueca, una maciza, en fin, un abdomen agudo, pues ni hablar, o sea, ese niño no puede comer. Pero fuera de eso, inclusive en los pacientes chocados, en los pacientes con problemas de la perfusión, está demostrado en la actualidad que los beneficios de seguir utilizando el tubo digestivo como la vía natural, no solamente de hidratación, sino de nutrición, puede tener beneficios muy importantes. El intestino, nuestro intestino, juega un papel trascendental en muchos de los mecanismos de la economía, ¿no? Entonces, no debemos dejarlo que las vellosidades se atrofien, que prolifere la flora bacteriana y que se generen más complicaciones posteriores que beneficios por la subutilización del intestino de los pacientes, aun cuando están en condición crítica. Entiendo el miedo, lo entiendo, pues es preocupante que un niño pueda tener una complicación intestinal por el inicio temprano de la vía enteral, pero créanme que los quemados sí, bueno, por lo menos nuestros niños sí pueden aceptar ese reto y generalmente lo superan de buena manera. Aquí otra de las cosas que me parece importante de la guía, y es hablando de la restitución o la reanimación hídrica en los niños, que es, en los adultos generalmente son una sola cantidad, es decir, los líquidos de restitución. En los niños siempre manejamos dos partes, requerimientos hídricos, que se pueden calcular por mililitro por kilo de peso, o por mililitro por metro cuadrado de superficie corporal, o por mililitro por calorías metabolizadas, que también es otra forma de cálculo de líquidos en pediatría. Y además se tiene que utilizar el cálculo de las pérdidas por quemadura. Entonces, las dos partes forman un esquema de restitución y eso es muy útil para el pediatra. El pediatra siempre tiene que reconocer que el niño necesita requerimientos, o sea, lo mínimo para funcionar, más las pérdidas que tiene para mantenerlo en un equilibrio. Ese famoso equilibrio hídrico, homeostático, que es tan necesario para mantener la perfusión en la economía. Y la otra cosa importante también de la guía de ABA es que habla del aporte de glucosa, que también se me hace muy importante en los niños, porque no todos son niños de 17 años, hay muchos niños pequeños. De repente hemos tenido inclusive niños muy pequeños, muy pequeños. Son casos inclusive hasta de un neonato como 5 días que tuvimos con quemaduras, que obviamente se manejó en la UCIN, porque pues el neonato es el neonato, y hasta los intensivistas reconocemos que tiene que estar en la UCIN, ¿no? Y además, bueno, son situaciones distintas en las floras bacterianas y muchas cosas más que gracias al apoyo de nuestros compañeros neonatólogos pudimos sacar adelante ese paciente. Bueno, regreso.
El aporte de glucosa es fundamental para los niños. Evita que entren en anaerobiosis y en acidosis láctica y que tengan complicaciones severas, ¿no? Por la falta de glucosa, ¿no? Si bien el adulto tiene buenas reservas, el niño a veces, o sobre todo cuando son pequeños, no las tiene. Y entonces lo tradicional, que es un esquema de líquidos con solamente cristaloides para el paciente adulto, no es lo mismo en un paciente pediátrico. Entonces, sí reconocemos los beneficios de utilizar cristaloides en pacientes, sobre todo menores de 20 kilos. Ahorita vamos a hablar de esa situación un poquito más adelante. Bueno, puntos otra vez controversiales. ¿Qué esquema vamos a utilizar? Esta es una publicación del doctor Brinhal, que es el director creo que sigue siendo el director del hospital Rainers en Sacramento, California, que publicó en el 2010, ya en 30 años, bueno, no, perdón, 12 años, perdón, ya me estoy acelerando en esto. Y él hizo una encuesta, pues, en unidades de ISBI y de ABA, preguntó cuál es el esquema de restitución hídrica que más usan. Conste que no es un estudio prospectivo, doble ciego, aleatorizado, donde dice cuál esquema es mejor y que se hayan demostrado situaciones en este sentido. El doctor preguntó cuál es el esquema que más utilizan en su unidad, y la gran mayoría de las unidades que él encuestó en varias partes del mundo utilizan esquema de Parkland. Esquema de Galveston aparentemente está en desuso, no significa que no funcione, y hay otros esquemas que, bueno, pues ahí están documentados que en cuanto se utilizan de acuerdo a las encuestas. Las soluciones hipertónicas inclusive, que también es otro punto que puede ser controversial, nosotros prácticamente no las utilizamos en la unidad. Bueno, y ahora un poquito de la experiencia de Tacubaya, lo que les decía, nosotros básicamente utilizamos dos esquemas de restitución. Parkland modificado 1, que lo utilizamos para niños menores de 20 kilos. Damos 3 mililitros por kilo por el porcentaje de la quemadura. Esto lo utilizamos con solución Harman. Más acá calculamos requerimientos por Holiday Cigar, una fórmula que utilizamos los pediatras. Estas son las cantidades que nos van a dar el aporte de los requerimientos y esto lo utilizamos con glucosa. Las dos partes forman el esquema y tradicional lo utilizamos la mitad, un cuarto y un cuarto para las primeras 8 horas, segundas 8 horas y terceras 8 horas. Eso no cambia. La verdad es que los esquemas son muy acartonados en este sentido. Muchas veces no necesitamos aprendernos de memoria, podemos consultar alguna bibliografía para poder utilizarlo, pero lo que va a marcar la pauta para que un esquema funcione es la vigilancia, es los reajustes, es el monitoreo, es lo que va a dar el éxito del esquema. Entonces, pues el decir que un esquema es superior a otro, creo que es una falacia. Lo que sí puede ser superior y beneficioso para el paciente es la vigilancia que se le dé y los reajustes que se le hagan a estos líquidos. Obviamente, aquí lo que nosotros estamos comentando es una de las situaciones que más se ha documentado y reconocido como útil desde hace muchos años para el manejo de los líquidos, que es la uresis, ¿no? Y que hay que reconocer también que hay muchas unidades que no tienen más que la posibilidad de cuantificar la diuresis en los pacientes con una sonda de Foley, a veces pues a lo mejor con un orinal, pero pues cuantificarlo será trascendental para poder evaluar y decidir cómo vamos a seguir administrando los líquidos de restitución. Este es el otro esquema de Parkland modificado, 2 para niños mayores de 20 kilos. Aquí solamente utilizamos Harman. Aquí estos niños, estamos hablando de escolares y adolescentes. Hace un rato estábamos hablando de lactantes y preescolares. Y aquí damos 2 mililitros por kilo por el porcentaje de la quemadura. Solamente damos solución Harman. Aquí ya no utilizamos glucosa. Consideramos que estos niños no necesitan glucosa porque ya son niños más grandes. Y sí utilizamos solamente soluciones balanceadas, equilibradas, como también se les llama esta solución Harman. Y sí calculamos los requerimientos por Holiday Cigar. Les decía yo que a veces tenemos niños de 70 kilos o 80 kilos. Hemos también tenido niños quemados obesos, que también es una realidad en nuestra población. Entonces, pues también se vuelve un reto, ¿no? Ahí calcular en base al peso ideal, no en cuanto al base al peso real del paciente, porque pues hay niños que sobrepasan estas situaciones, ¿no? De los kilos que deben de tener. Y aquí el objetivo, la pauta, pues es menor, porque ya estamos hablando de un niño más grande
que no orina tanto como un niño chiquito, ¿sí? Para decirlo de manera muy coloquial. Y entonces estos niños pueden orinar 0.5 mililitros por kilo por hora y ser una diuresis normal. Entonces ahí ya no somos tan agresivos en querer que el paciente orine mucho para pensar que está bien. De hecho, el paciente quemado que orina mucho por fuera de los rangos que acabamos de comentar, en 1 mililitro, 1.5 o estos rangos que estamos viendo en la pantalla, consideramos que es un niño ya con tendencia a la sobrecarga. O sea, no debemos de favorecer la poliuria en estos pacientes porque es la manera más fácil de llevarlo a la sobrecarga. Voy a tomar unos minutitos para hablar de la albúmina, que es uno de los coloides también muy criticados y cuestionados desde hace muchos años. Me acuerdo que ya no puse esa diapositiva porque ya es muy vieja. En 1998 salió una publicación de Cochrane donde no se recomendaba la utilización de albúmina en pacientes quemados. Y bueno, pues las situaciones han ido cambiando mucho. Conforme han pasado los años, se han hecho otros estudios y en la actualidad es una de las situaciones que se sigue recomendando para el manejo de los pacientes con quemaduras. Nosotros en la unidad seguimos utilizando albúmina y con buenos resultados para los pacientes con quemaduras extensas y obviamente quemaduras profundas que requieren de un manejo con estas características. Esta es la misma encuesta del doctor Greenhalgh, donde pregunta qué tipo de soluciones utilizan para vean otra vez la resucitación, ¿sí? Pues obviamente muchos usan Ringer lactato, que se parece mucho a la solución Harman que nosotros utilizamos, y también muchos utilizan, bueno, hasta un 20%, albúmina en los líquidos de restitución. No me voy a entretener en las otras porque tengo unas situaciones un poquito más recientes en relación a otro tipo de soluciones y más adelante las voy a comentar. Bueno, ¿qué evidencias hay del manejo de la albúmina en los niños? Afortunadamente, en el 2012 se publicaron algunos estudios por parte del doctor Cartoto, que también es uno de los expertos del Hospital para Niños en Canadá, en el manejo de líquidos en los pacientes quemados, y él hace algunas referencias en relación a los estudios que se han identificado para el manejo de albúmina en pacientes con quemaduras. Ojo que aquí no todos son niños. Uno de los que ya estaba publicado con anterioridad en la guía de la ABA es ese estudio de Yalenko, que habla de 19 pacientes. Obviamente es un estudio hecho en Estados Unidos, prospectivo, aleatorizado, en fin, doble ciego, y con, vean, albúmina al 1.25%, ¿sí? Este es uno de los estudios que no es de los más viejos, pero sí fue el que se tomó en consideración para las guías de la ABA para recomendar albúmina. Esto es ya de otra publicación, una publicación un poquito más reciente, 2012, y me voy a hablar un poquito más del del estudio de Recinos, que está aquí documentado, que vean, es de 1975 y que hace referencia al manejo de la albúmina en estos pacientes. Entonces, ¿qué nos dice el estudio de Recinos? Es un estudio prospectivo en 29 pacientes. Hubo niños y adultos, ¿sí? No es un estudio solamente pediátrico, pero por lo menos tiene niños. Y bueno, las evidencias en este sentido, la concentración de la albúmina fue al 2.3% y obviamente se evaluaron los volúmenes urinarios que estuvieron entre 30 y 50 mililitros y encontraron obviamente beneficios en los pacientes que recibieron Ringer lactato con albúmina. Necesitaron menor cantidad de líquidos para mantener adecuados volúmenes urinarios y sobre todo que no llegaran a la oliguria o a la insuficiencia renal aguda. Eso en el grupo de que recibieron albúmina. Entonces ahí les pongo una conclusión del estudio que sustenta el manejo de la albúmina en estos pacientes y en pacientes, específicamente pacientes pediátricos. Mucha de la información que voy a compartir tiene origen en pacientes adultos, insisto. Pediatría, vamos como en la secuela de lo que es muchas de las situaciones de manejo en pacientes adultos. Y entonces aquí les hago unas recomendaciones que también tienen que ver con la guía de la ABA, de Cancino, y, por ejemplo, no utilizar la albúmina las primeras 12 horas después de la quemadura, porque se puede fugar, incrementar la presión oncótica a nivel intersticial. Las indicaciones, obviamente, la inestabilidad hemodinámica,
Muy probablemente los pacientes que más requieren albúmina son los que tienen más del 20%. Las concentraciones recomendadas son las más isosmolares, y aunque la más isosmolar es la del 5%, nosotros utilizamos con mucho éxito albúmina al 3%, y generalmente no vemos tantas complicaciones por el uso temprano de la albúmina, aunque nosotros, de reconocer, no respetamos estas 12 horas, sino la utilizamos inclusive 8 horas después de la quemada. Y los objetivos son disminuir las complicaciones por los altos volúmenes hídricos de cristaloides, una de las más evidenciadas en los últimos años, el famoso síndrome compartimental abdominal. Bueno, pasamos a otra guía, a las evidencias de otra guía, y esta es la guía de la ISBI. La guía de la ABA es de 2008, la guía de ISBI es de 2016, 8 años después, y vean qué es lo que nos dice. De los primeros puntos, pues esquemas de restitución en adultos de más del 20 y en niños en más del 10. Bueno, pues ahí controversia, ¿no? En este sentido. O sea, a lo mejor tienen razón los que dicen en el 15 porque se quedan a la mitad. Nosotros nos decantamos más por utilizar líquidos en un esquema formal en niños de más del 20%. Creemos que eso contribuye menos a la sobrehidratación del paciente. Estamos muy de acuerdo con manejar las pérdidas por quemadura entre 2 y 4 mililitros por kilo. Ya vieron los esquemas que presenté. Uno maneja 3 mililitros por kilo y el otro maneja 2 mililitros por kilo, de acuerdo a la extensión de la quemadura. Esto, como les comentaba, es de la publicación de ISBI, donde participa también uno de nuestros pues, amigos y muy reconocido cirujano plástico, el doctor Ariel Miranda, que participó en la elaboración de esta guía de ISBI. Otra recomendación de la guía de ISBI, que me parece también trascendental, y ya hablé hace un rato de los líquidos por vía oral, no me voy a otra vez a repetir en esta situación. Lo único que quiero recomendarles y recordarles es que no dejen ayuno a estos niños, denles de comer. Lo ideal es ponerles una sonda porque el niño no va a querer comer después de la quemadura, no va a querer tomar ni siquiera su leche. Pónganles una sondita, por favor, orogástrica, inicien la infusión continua. Nosotros empezamos 1 mililitro por kilo por hora, e inclusive estamos empezando con una fórmula polimérica. Y vamos avanzando, vamos progresando. No solamente en la hidratación, sino en la nutrición del paciente. Y bueno, dice, cuando sea factible, se debe vigilar la suficiencia de la reanimación, ajustar los líquidos. Y bueno, aquí habla sobre, inclusive de la utilización de sal en algunos líquidos de restitución, que me parece importante para que no sean líquidos hipotónicos. Y pues reajustar lo más adecuado los líquidos, pues para evitar que el paciente obviamente llegue a la anuria, ¿no? Que eso pues es lo más terrible en estos casos. Bueno, ahora les presento ya, digamos, un poquito más reciente en relación a la resucitación. Insisto, la literatura americana habla mucho de resucitación hídrica, obviamente en pacientes pediátricos, y ya les presenté al principio de la plática de los antecedentes históricos, la referencia de este estudio de la doctora Palmieri, que está en el hospital de Reiners en Sacramento, California, y la doctora Romanowski, ¿sí? Que hacen esta publicación disertando un poquito en relación a qué va a pasar con la restitución hídrica. Bueno, como dije, bueno, pues para que nos demos una idea un poquito más clara, pues ahí les puse una breve traducción del abstract, del resumen, para que, bueno, pues ustedes puedan ver. Cualquier artículo que yo les presente aquí, con mucho gusto, al final está mi correo electrónico, con mucho gusto me escriben y yo se los envío por correo electrónico. Entonces, de lo que me parece importante, hay muchos temas que toca este artículo de las doctoras Romanowski y Palmieri. Miren, por ejemplo, el retraso de la reanimación puede dar lugar a un aumento de las complicaciones y el aumento de la morbi-mortalidad. O sea, en Estados Unidos, ya no me siento tan mal de que los niños lleguen tarde a mi unidad, ¿no? Creo que pues pasa en todos lados, ¿no? Y si eso pasa en un país donde hay una infraestructura, inclusive de trauma, para manejar
en trauma 1, trauma 2 y hospitales de concentración para pacientes quemados, y ellos hablan de retraso en la reanimación o en la restitución, y las consecuencias de esto, pues bueno, habrá que trabajar también en esta parte, ¿sí? Y lo que les quiero presentar básicamente de este estudio, de esta publicación, pues es que hablan de algunos esquemas que me parece importante retomar. Pues curiosamente no hablan del esquema de Parkland, pero pues hablan del esquema de Cincinnati. Miren, aquí hablan de niños pequeños, niños grandes, no está muy bien definido, pero lo que me pareció más importante y por lo que quise poner esta imagen fue que hacen mucho énfasis en el manejo de la albúmina. Yo creo que es algo que no debemos de perder de vista. Inclusive miren, vean aquí, ellos siguen hablando del esquema de Galveston. Y sí, hace muchos años, inclusive el esquema de Galveston, el original, traía en una fórmula como magistral de estas donde ponga usted 1 litro de solución Harman y agregue 12.5 25 mililitros de una solución de albúmina. En algunos recomendaban también bicarbonato. Son fórmulas que son un poquito antiguas, pero siguen siendo vigentes para algunos autores especialistas en el manejo de estos niños. Y también lo trascendental que es utilizar dextrosa en el manejo de los pacientes, glucosa, perdón, en el manejo de los pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están lo que consideran este par de autoras como unas recomendaciones viables, vigentes para la restitución o la resucitación hídrica en los pacientes quemados. Bueno, ya... Doctor Ramiro, una pregunta. ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Falta mucho de plática? ¿Es importante platicar? No. Yo creo que me faltan como unos 5 o 7 minutitos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, entramos a la parte más álgida, que bueno que vamos a terminar porque esto es lo más controversial. Así me ahorro muchas explicaciones. De tal forma que si hay algo que es muy controvertido es el monitoreo en los pacientes quemados. El monitoreo invasivo, esto es de la guía de Cancino, de la ABA. Dice que pues está recomendado en los extremos de la vida, o lo que a mí me parece fundamental aquí es esto de la respuesta inadecuada al tratamiento estándar. Que eso yo creo que sí tiene que modificar el monitoreo, ya de un monitoreo clínico básico a un monitoreo más avanzado. Ya hablamos del monitoreo de los volúmenes urinarios. Esto es del estudio del doctor Greenhalgh. Cómo monitorizan o cómo reajustan los líquidos. En el 2010 todavía eran los volúmenes urinarios lo más utilizado. Y vean, otros tipo de estudios, inclusive no invasivos, pues sí se utilizaban, pero no eran lo más frecuente. Bueno, lo que está en boga en la actualidad es tener metas terapéuticas. Eso ha sido muy evidente desde hace algunos años en medicina crítica. O sea, buscar alcanzar algún objetivo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues que el paciente esté despierto, esté activo, reactivo, que las extremidades estén tibias, en fin, que los volúmenes urinarios se mantengan en algunos márgenes. Obviamente se puede evaluar el déficit de base y la presión sistólica. Y aquí, pues más o menos lo mismo, con otros indicadores inclusive de la perfusión sistémica, como el lactato, pH de la mucosa gástrica, o la presión venosa central, o inclusive más invasivos como el índice cardíaco y la disponibilidad de oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa en la clínica? Estos videos están calientitos, son de hoy en la mañana. Un niño de 2 años con una quemadura con el 20% de extensión. ¿Cómo se ve la perfusión en estos niños, ¿no? Con un esquema de restitución. El llenado capilar, si lo tomamos en cuenta, pues está lento. Pero vean, por eso quise sacar aquí el monitor, porque los signos vitales están, pues, no tan mal para un niño de 2 años. Tiene 120 de frecuencia cardíaca, tiene una tensión arterial, pues, bastante buena, la respiración está bien, la saturación está bien, y lo único que no se alcanza a distinguir con mucha claridad es que sí estaba hipotérmico. Entonces, hay muchos factores que contribuyen a la evaluación desde el punto de vista clínico y que pueden
digamos, modificar nuestra evaluación clínica en relación a la perfusión en el paciente quemado. Si hay algo que sufre, pues obviamente es la piel, y entonces el evaluarlo desde el punto de vista muy clásico y tradicional, pues puede ya no ser lo más conveniente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? De lo más reciente. Bueno, esta publicación que es del 2015, del doctor Manu Malbrine, que es uno de los creadores de una asociación que se llama para el manejo de líquidos, una asociación internacional para el manejo de líquidos, y que también él es uno de los expertos a nivel internacional en el manejo de pacientes con quemaduras. Entonces, él nos habla de distintas situaciones en relación a los líquidos, qué tipo de soluciones, la albúmina, habla también de la solución hipertónica, habla de terapia adjunta, como puede ser la vitamina C. Aquí nosotros pues nos decantamos por la albúmina. También hemos llegado a utilizar vitamina C en los pacientes para tratar de disminuir la fuga capilar. Obviamente plasmaféresis no utilizamos, ni inmunoglobulinas. Tenemos una incidencia muy baja de los síndromes compartimentales abdominales. No sé si es bueno o es malo. La verdad es que creo que habla así un poco de lo que hacemos y que tal vez lo hacemos bien. Y lo importante es esto, ¿no? El monitoreo, de lo cual adelante les voy a traer las diapositivas para que ustedes lo puedan revisar con un poquito más de claridad. Y bueno, hay algunos algoritmos también que tiene esta presentación, perdón, publicación. La presentación es esta, la publicación es de donde lo saqué, que nos ayuda a tomar decisiones, pero ya no se los quise poner para no entrar más en controversia. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en el hospital? Como el monitoreo clínico ya no nos alcanza y cada vez es más cuestionado, algunas mediciones, no solamente pues muy tradicionales como los volúmenes urinarios o inclusive la presión venosa central, pues nos hemos enfocado a otros auxiliares del diagnóstico que ya están muy involucrados en el aspecto actual de la evaluación en medicina crítica y a la cabecera del paciente, lo que es el ultrasonido. El ultrasonido crítico ha sido un boom. Obviamente en Estados Unidos tiene mucho tiempo, en nuestros hospitales, pues apenas estamos contando de repente con algunos ultrasonidos y estamos trabajando, avanzando y aprendiendo en las mediciones que son necesarias para poder evaluar la restitución hídrica. Algo que hemos utilizado ya desde hace algunos 1 o 2 años, es para conocer la responsividad, es un término medio complicado, la respuesta a los líquidos de los pacientes, la evaluación de la distensibilidad de la cava. Entonces aquí vemos una cava colapsada, donde nos permite identificar que el paciente sí es susceptible de recibir más líquidos, aunque muchas veces pudiera haberse dematizado o con otros parámetros clínicos que nos podrían indicar que está en buenas condiciones, como el hecho de que estuviera orinando aparentemente bien o dentro de límites normales. Bueno, ya está repitiendo, ya no me voy a repetir el ultrasonido. Bueno, esta es la misma publicación del doctor Manu Malbrine y que se llama así, Fluid Resuscitation in Burns. Es de 2015, la revista es de esta ICU. Y entonces, bueno, pues lo único que hice fue hacer una traducción literal para no ponerle yo de mi cosecha. Ya les he dicho muchas cosas de mi ronco pecho, que como dicen, pues no se guarda nada, ¿no? Y entonces luego pues sí me expreso ahí muy abiertamente. Pero entonces, bueno, evidencias en relación a la albúmina que me parece importante conocer. Se puede recomendar, él habla inclusive de albúmina al 20%, nosotros utilizamos albúmina al 25%, y bueno, pues útil, ¿no? Inclusive dice él, habla de una fase de desresucitación, es algo muy propio, un término de él, donde vamos disminuyendo o retirando los líquidos en el paciente quemado. La vitamina C, ya les decíamos también las evidencias que existen, sobre todo para evitar la fuga capilar, ¿no? Y puede ser útil también para evitar una alta ingesta de líquidos, ¿no? Y prevenir hipertensión abdominal. Aunque nosotros no hemos encontrado una correlación directa entre el manejo de líquidos por vía enteral y el desarrollo de síndrome compartimental. Le digo, la incidencia que nosotros tenemos prácticamente es 0. Monitoreo, todo paciente con quemaduras severas, y aquí otra vez, adultos con más del 20, niños con más del 15, debe ser adecuadamente monitorizado en la hidratación, obviamente, y la perfusión de los órganos. Miren, esto, para que vean, o sea, no nada más es de repente una opinión propia.
puede ser deficiente la utilización solamente de la diuresis para evaluar la hidratación en el paciente quemado. ¿Y cuáles son las opciones entonces más allá de la diuresis? Bueno, aquí están mencionadas como la evaluación de la precarga barométrica, es decir, la medición de las presiones, tradicionalmente presión venosa central, que puede ser muy accesible a todos los hospitales con un catetercito, ¿sí? Y la presión de la arteria, presión de oclusión de la arteria pulmonar, o la famosa presión en cuña, que es mucho menos accesible y que sigue siendo de repente muy cuestionado los beneficios o la utilidad del Swan-Ganz en la actualidad, en este momento. Yo todavía tuve la oportunidad de poner Swan-Ganz en niños, ¿sí? En mi formación como residente de terapia intensiva pediátrica. Sí, sí me emociono porque los intensivistas de ahora ya no lo hacen. Ellos ya manejan ultrasonido y otras cosas, pero bueno, a mí me tocó todavía esa etapa maravillosa. Y también me radié mucho, yo creo que por eso quedé con algunas situaciones de otro tipo, pero bueno, precarga volumétrica, que es lo ideal, y entonces aquí ya nos enfoca más hacia el ultrasonido para medir, por ejemplo, los volúmenes telediastólico global o del ventrículo derecho. Esta es una medición ultrasonográfica que se puede, insisto, hacer a la cama del paciente y que nos puede ayudar mucho a decidir cómo vamos a seguir avanzando en la reanimación o vamos disminuyendo líquidos porque el paciente pues ya tiene datos de sobrecarga. Algo que me parece que sería muy útil, pero que todavía no contamos, la medición del agua pulmonar, y que sería también, se recomienda mucho en las publicaciones más recientes, para guiar tanto la hidratación, como dice aquí, o sea, la restitución hídrica, como yo le diríamos la desreanimación, le dicen ellos. Me causa mucho conflicto el término reanimación, discúlpenme. Y la capacidad de respuesta a fluidos, que es lo que nosotros nos hemos enfocado un poquito más, con la medición de la distensibilidad de la vena cava a través del ultrasonido. Y esas son pues las pautas que tenemos en la actualidad para poder guiar la reanimación en los pacientes. Conclusiones, ya terminamos. No sé si fueron 5 o 7, pero ahí le hicimos la lucha. Los esquemas, pues en niños, pues requieren 2 partes, los requerimientos y las pérdidas por quemaduras. No hay un consenso en relación al porcentaje o la extensión de la quemadura. Yo diría, si ustedes quieren iniciar un esquema de restitución en niños con más del 10%, pueden hacerlo, no hay nada que se los impida, solo vigílenlo estrechamente para que no se sobrehidrate. Mi punto de vista particular es iniciarlos con más del 20% para evitar esa sobrehidratación. ¿Qué hacer con los que tienen entre 10 y el 20? Pues tratar de favorecer la hidratación por vía enteral, pero no hay un esquema de hidratación por vía enteral para niños quemados. Todavía no existe. ¿Existe alguna evidencia a favor del uso de soluciones isotónicas balanceadas? O sea, solución Harman, casi no se recomienda solución fisiológica. Albúmina, como parte del manejo, ya hablé también. Monitoreo, vigilancia, clínica, estrecha, fundamental, trascendental, para poder vigilar la restitución hídrica en el paciente quemado y que tenga éxito. Y es necesario, pues ese ya es como una, algo introspectivo, ¿verdad? Algo para mí mismo, generar más experiencia con nuevas técnicas de monitoreo ultrasonográfico y su correlación con la clínica. Y bueno, pues esta sí es la última diapositiva. Les agradezco, la verdad, mucho su paciencia, su atención. Yo sé que ya son las 9 de la noche y pues si ya no hay tiempo para preguntas, pues de todas maneras aquí está mi correo para que con mucho gusto me escriban y podamos seguir conversando en este tema tan importante y apasionante para el manejo de los niños quemados. Dejo de compartir mi pantalla para que podamos continuar con la sesión. Muchas gracias, doctor. De verdad te agradecemos muchísimo. La plática está muy, muy interesante. Llegamos a cientos de personas y la verdad es que vale mucho la pena. Te agradecemos mucho. Y las preguntas te las voy a hacer llegar por WhatsApp porque son varias muy importantes para que nos des un documento, alguna cosa y ya lo podemos subir a los chats. Y yo también les recomiendo personalmente que busquen la literatura que ha publicado el doctor Ramiro. Muchas de las pláticas que yo doy las baso en lo que le leo a él, le doy el crédito obviamente y bueno, pues qué bueno que tienen el gusto de verlo porque
mucho de lo que hacemos es con base en él. Y bueno, la experiencia que nos cuenta es una experiencia riquísima. Y lo vamos a invitar también dentro del programa para que nos hable sobre infección, que también es muy, muy interesante y hemos tenido la oportunidad de verlo. Y bueno, con eso ya prácticamente nos despedimos. No sé, el licenciado Edgar, si te hubieras la constancia del agradecimiento ya para que Maggie nos haga favor de entregársela y ya terminamos. Doctor Luis Ramiro García López, te agradecemos tu excelente ponencia. La verdad es que muy completa. Empezamos con un número importante de asistentes, llegamos a un número de 237 y a pesar que es día de comer tamales, solamente se salieron 14, doctor. Tu plática muy, muy interesante que mantuvo a la audiencia, pues ahora sí que conectada. Y queremos decirles que el doctor va a dar el día 5 de febrero, va a participar en una plática o en un curso del El niño quemado críticamente enfermo. Seminario del Comité de Quemados, él va a ser el moderador. Para que los invitamos, va a estar en el chat esta información. Y nuevamente, doctor, te agradecemos mucho. Y al doctor Mario Vélez Palafox también. Vamos a darle la palabra al doctor Bosco para que nos informe sobre la próxima sesión. Gracias, doctor Luis Ramiro. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias otra vez, doctor Ramiro. Muchas gracias, doctora Maggie. Muchas gracias, Edgar Fonseca. Muchas gracias, licenciado, maestro José Martín Cano Martínez, por esta plataforma estupenda. Dos cosas. Una, ya está el link para la constancia, está en el chat, ahí se pueden inscribir, ahorita lo llenan y esperemos que llegue pronto la constancia. Y la segunda cosa, el doctor Mario Vélez nos va a dar la plática de reconstrucciones complejas en quemados. La verdad es que vale la pena, el nivel de las pláticas es un nivel que lo podemos presumir en todo el mundo con mucho orgullo. Y bueno, nos despedimos, de verdad les agradezco mucho su asistencia, le agradezco mucho a toda la mesa directiva, aquí tengo yo el privilegio de estar, a los asociados, a los no asociados, las asociaciones de todos, participen todos, las dudas son para todos, porque el compromiso son nuestros pacientes. Hay que hacerlo como el doctor Ramiro, con pasión, como lo hacen todos mis compañeros, con entrega, con conocimiento, porque la vida de alguien depende de nuestro conocimiento o de nuestra ignorancia. Les mando un abrazo, pidiéndoles que deseen lo mejor para nuestro país, para nuestros pacientes, y ya saben que estamos abiertos para todos los comentarios. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazote. Que estén muy bien. Y en la semana ya estará la plática ahí puesta, ¿eh? Saludos.